Hola, soy Miriam eh, y bueno, estoy intentando burlar al efecto somnífero e inmediato que me producen todos los capítulos del podcast y bueno, lo cierto es que no es este el primer audio que intento grabar, pero es que es algo alucinante porque me quedo dormida a los 5 segundos o a los 10 segundos ya de cualquiera de los capítulos, o sea, de escuchar cualquiera de los capítulos y bueno, me parece algo alucinante, pero bueno, cuando he intentado grabar otros audios he quedado, pues eso, noqueada desde el primer momento. Y, y bueno, eh, desde aquí, desde Madrid, de España, ha dado la casualidad de que ahora me ha sonado el teléfono y me he despertado. Son las 8 menos cuarto de la mañana y bueno, he podido escuchar una parte del último audio, que es el del preguntador, que me encanta, pero nada, intento escucharlo y es que no puedo, porque me quedo dormida, ya digo, a los 10 segundos. Y bueno, muchísimas gracias porque es realmente algo alucinante y maravilloso que seas capaz de hacer esto. Lo que no sé es cómo no te quedas dormido. Y también otra cosa que quería comentar es que no solo es que te haga caer dormido, o por lo menos a mí, no solo es que me haga caer dormida de manera fulminante, es que luego tengo sueños muy tranquilos, muy calmados, o sea, es decir, no solo es calidad de sueño lo que tengo después de escucharte, incluso cuando ya digo, cuando me despierto, pues como ahora, pues vuelvo a dormirme inmediatamente. Muchas gracias y bueno, me parece maravilloso que seas capaz de hacer esto en, en favor de Morfeo y de las personas. Gracias. Chao. Voy a dedicarle este episodio muy especialmente a Luis Rodríguez Olivera, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 92 las personas que habitualmente colaboran con este podcast, las personas que mes a mes se desprenden de $1 y lo dejan allí flotando para que este podcast vaya volando por el éter y capture ese dólar que esos oyentes lo dejan huérfano. En realidad, bueno, no lo dejan huérfano, sino que lo dejan allí a propósito, lo dejan en el camino del podcast para que el podcast se tope con el, oh, pequeño dólar, aquí te veo, pequeño dólar que ha dejado un oyente, aquí te veo. En este caso es el dólar que ha dejado Luis Rodríguez Olivera, pero si vos también querés ser como Luis, ay, yo quiero ser como Luis, quiero ser como Luis, quiero aportar y quiero ayudar a este podcast. Bueno, si querés ser como Luis, podés seguir el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más.
Ahora también grabo historias para niños, ahora también grabo cuentos infantiles para dormir. No solamente están estas historias que son para adultos, sino que también hay historias infantiles. Podés ir a youtube.com/@ los mejores cuentos infantiles. Sí, es /@, ¿sí? La dirección igualmente la dejo en la descripción del episodio, pero es youtube.com/@ los mejores cuentos infantiles. Allí se suscriben y pueden escuchar historias como estas, pueden escuchar un podcast como este, pero en vez de estar orientado a adultos, tiene historias infantiles, historias para niños que ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos o con los hijos de los vecinos. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás acomodándote, quizás sintiendo el frío de la sábana. Ese frío que en cualquier momento y más temprano que tarde se convertirá en un calor abrasador para ti y para toda tu humanidad. ¿Por qué ocurrirá esto? Es una magia de la química. Oh, querida tabla periódica, gracias por hacer que yo pueda dormir más caliente. Bueno, no tiene que ver la tabla periódica y no tiene que ver la química en este caso, o quizás sí. Quizás tenga que ver la química de nuestro cuerpo, la química de cada ser humano. Pero no hay ningún factor externo que ahora mismo esté calentando tu sábana, sino que serás tú mismo, oh hermano, quien caliente tu sábana. Confía en ti y podrás calentar tu sábana. Tú, solo con el poder de tu cuerpo, con el poder de tu alma, tú solo puedes calentar tu sábana sin necesidad de ninguna sábana con calentador USB, por ejemplo. Estaría muy bueno poder fabricar una sábana que tuviera un calentador USB, ¿no? Que se calentase, que tomara temperatura conectada a una fuente de energía exterior. Entonces, de esa forma, uno podría acostarse y tener la cama calientita. No quise decir calientita, o sea, quise decir caliente y calentita a la vez. Por eso terminé pronunciando mal la palabra y dije calientita, cuando en realidad, es un error decir calientita. Yo quiero a mi bandera planchadita y quiero la mamadera calentita. En fin, uno mismo, mediante la temperatura de su cuerpo, calentará la sábana y luego esa sábana devolverá el calor de alguna forma. En realidad no es un proceso tan recíproco el que ocurre con las sábanas cuando uno se acuesta y encuentra las sábanas frías y luego estas terminan calentándose, sino que es la sábana la que nos cobija de alguna forma y ayuda a que podamos mantener la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Nosotros tenemos una determinada temperatura que al momento de dormir desciende. La temperatura del cuerpo baja cuando nosotros nos dormimos, porque todos los procesos se ralentizan y porque dejamos de movernos, por ejemplo. Y no solamente son procesos externos los que dejamos de realizar, como por ejemplo, caminar, movernos,
o cualquier actividad que se relacione con lo físico, sino que procesos internos también dejan de ocurrir y otros, reitero, se ralentizan. No dejamos de respirar, por ejemplo, nuestro cuerpo continúa trabajando por dentro, sin embargo, lo hace con más lentitud. Entonces, por una cuestión lógica, la temperatura de nuestro cuerpo desciende. Entonces, necesitamos dormir abrigados de alguna forma para compensar ese descenso en nuestra temperatura. Para intentar que el calor, que ahora mismo será menor cuando nos durmamos, se mantenga y no se escape. No es una cuestión de abrigo, por que el abrigo nos genere calor, sino que el abrigo tiene la función de ayudar a mantener el calor corporal y que el calor no se escape. Además, bueno, qué sé yo, cuando nos ponemos un abrigo y salimos a la calle, ¿no? Qué sé yo, el abrigo también suele protegernos del viento y de que las temperaturas externas terminen por afectarnos, pero cuando estamos durmiendo, todo aquel abrigo, ya sea un pijama, o ya sean las sábanas, o alguna frazada, o algún edredón que podamos ponernos por encima, cumplirá la función de mantener nuestra temperatura corporal y no necesariamente de brindarnos una temperatura externa. Entonces, seremos nosotros mismos los que terminaremos por calentar nuestra sábana y los que terminaremos por generar nuestro propio calor. Eso significa que somos autosuficientes, eso significa que nosotros mismos no necesitamos de nadie, que podemos cumplir todo aquello que nos propongamos, ¿no? Y no es mi intención que esto se transforme en un podcast motivacional, ni mucho menos. Aunque muchas de las temáticas que tratamos aquí tienen que ver con ello. Y no es quizás una decisión deliberada, sino que, como yo muchas veces lo he dicho, planteo este podcast como una especie de conversación. Si bien vos no me podés responder, aunque entre paréntesis tengo la certeza de que muchos oyentes me responden, y de alguna forma se genera esa conversación, no ocurre en realidad, porque yo ahora mismo estoy grabando este episodio y no se da la conversación en vivo. Sin embargo, hay una conversación. Yo quiero pensar este podcast como una charla entre vos y yo ahora mismo, ¿no? En el momento exacto, en el preciso momento en el cual no te podés dormir. En ese momento en el cual necesitas de alguna forma entretenerte con algo hasta que llega el momento de dormir. Más allá de que escuchando este podcast, el momento de dormir te llegará mucho más rápido que lo que el sueño pueda llegar a tardar si no escucharas este podcast. Ya lo dijo Miriam al inicio de este episodio. La voz que escuchabas al inicio de este episodio es la voz de Miriam, que nos hablaba desde España. Miriam se asombraba incluso de cómo yo mismo no me quedaba dormido haciendo este podcast. Porque de alguna forma lo que yo estoy diciendo también lo estoy escuchando, ¿no? Bueno, pero sería muy loco que yo pudiera dormirme ahora mismo hablándome a mí mismo. ¿Y por qué Miriam
hablaba de esto? Bueno, porque ella comentaba que cada vez que escucha un episodio de este podcast, se queda dormida casi inmediatamente. Se queda dormida muy rápido. Entonces, como este podcast hace tanto efecto en ella, se asombraba que no hiciera efecto en mí mismo. Sería como una cosa de nunca acabar, ¿no? Porque si yo me quedara dormido, incluso escuchándome a mí mismo, ahora haciendo el podcast, no podría continuar haciéndolo. ¿Se entiende? En el momento en el cual me quedase dormido, ya no escucharías nada más. Y ya no me escucharías hablando. Se ve que mi voz tiene una especie de superpoder, pero yo mismo estoy protegido, cual Superman se protege de la kriptonita. Se ve que soy inmune a mi propio superpoder, ¿no? Se ve que yo no puedo influir sobre mí mismo. Se ve que mi voz afecta a todo el mundo, se ve que mi voz y este podcast puede hacer dormir a los demás, pero no a mí. Y eso está bien, porque, claro, si no sería imposible para mí continuarlo. Yo creo que igualmente nadie tiene la certeza de si esto ocurre o no ocurre, porque como vos, así como Miriam, escuchás este podcast y en algún momento te quedás dormido, así como vos escuchás este podcast y en algún momento te quedás dormida, no sabés lo que ocurre después. Quizás a mitad de este podcast yo también me quedé dormido y los últimos minutos sean un completo silencio. No, quizás ocurra eso y nadie se entera porque todos se duermen antes. En fin, si sos como Miriam y querés quedarte, intentar quedarte despierte para poder averiguarlo, podés intentarlo, pero quizás te ocurra lo mismo que le ocurre a Miriam, que por más que lo intente, ella se queda dormida igual. Y entras en una especie de contradicción, ¿no? Porque por un lado, disfrutás de quedarte dormido, disfrutás de quedarte dormida, festejás el hecho de haber podido conciliar el sueño, pero por otro lado, querías poder continuar escuchando el episodio. Bueno, hay personas que escuchan este podcast luego. ¿No? No solamente lo escuchan a la noche, sino que vuelven a escucharlo luego de día. Entonces, bueno, no se duermen porque quizás lo escuchan, no sé, mientras realizan alguna otra actividad, entonces pueden continuar escuchando, pueden terminar de escuchar el episodio y no hay mayores problemas, ¿no? Hay personas que igualmente no se animan porque tienen miedo de escucharlo, por ejemplo, en el auto, ¿no? Y dicen, mirá, si me duermo en el auto. Claro, como mi voz tiene esta especie de superpoder, las personas nunca saben si se van a quedar dormidas o no, y hay momentos en los cuales uno dice, bueno, no me quiero quedar dormido. Incluso hay personas que me han escuchado haciendo el amor, ¿no? Y yo no lo recomendaría porque, qué sé yo, la persona que está manteniendo la relación con nosotros seguramente se enojará si nosotros nos quedamos dormidos, ¿no? Habitualmente, si alguien está haciendo el amor con nosotros y uno se queda dormido, bueno, la otra persona no creo que lo festeje demasiado. No creo que le guste demasiado esa situación. Seguramente intentará que esto no ocurra. Entonces, bueno, recomiendo no escuchar este podcast mientras uno mantiene algún tipo de relación sexual. ¿Qué sé yo? En sí no es una recomendación. En sí hay personas que
me escuchan igual y, sin embargo, no tengo noticias, por lo menos yo no me he enterado de que haya pasado nada extraño. Así que yo creo que no hay riesgos en poder escuchar este podcast en otro momento. ¿Por qué? Porque si bien hay una especie de competencia entre Morfeo y yo, así como también lo dice Miriam, ¿no? Estamos ahí con Morfeo compitiendo a ver cuánta gente hace dormir cada uno, ¿no? O a ver quién es realmente el que hace dormir a la gente. ¿Quién es el que realmente puede llamarse a sí mismo, no sé si el dios o el rey, o quién puede tener la medalla de oro en lo que tiene que ver con hacer dormir a la gente? Si bien yo puedo competir contra Morfeo, no creo que ni Morfeo ni yo tengamos la posibilidad de hacer dormir a la gente en cualquier momento. Yo creo que las personas tienen que predisponerse para poder lograr algo. Es por eso que yo cada vez que comienzo este podcast, te sugiero, te pido o espero que estés en posición horizontal y con los ojos cerrados, porque de alguna forma para que este podcast funcione, necesito algo de vos también. Necesito que te predispongas a dormir, necesito que te relajes en lo posible, ¿no? Como si fuera tan fácil para uno poder relajarse, pero digo, bueno, hay que intentar acompañar la labor de este podcast. Hay que intentar, para poder quedarse dormido y para que este podcast funcione como tiene que funcionar, la idea es que ya te acomodes, la idea es que busques un lugar tranquilo, la idea es que estés a una temperatura agradable, la idea es que cierres los ojos y te dejes llevar. Hay algunas personas que me hablan y me dicen que este podcast no les ha funcionado. Y quizás no están o no intentan relajarse lo suficiente, porque iba a decir, bueno, no están lo suficientemente relajadas. Pero bueno, reitero que no es cuestión de estar o no relajado. Muchas veces no es algo que uno elige. Es algo que puede lograr o no puede lograr. Pero yo creo firmemente que con el paso del tiempo y la escucha repetida de este podcast, tu mente se acostumbrará a mi voz. Mi voz le sonará familiar, como si un amigo viniera a hacerte compañía en esas noches en las cuales quizás has tenido un día demasiado agitado y no podés conciliar el sueño rápido. Y de esa forma se sentirá más en confianza. De esa forma quizás se sentirá seguro. Se sentirá segura, mejor dicho, porque estamos hablando de la mente, ¿no? De la mente de cada uno. Tu mente se sentirá segura cuando ya conozca mi voz. Es por eso que necesito que te dejes llevar, necesito que estés predispuesto o predispuesta. Necesito que ya estés en el lugar y de la forma en la que habitualmente dormís, para que yo desde este lado haga el resto y te ayude y te dé ese pequeño empujoncito que nuestro amigo Morfeo no quiere darte, por lo menos hoy. La mayoría de las veces, este podcast funciona, este podcast te hace dormir, así como nos contaba Miriam al inicio del episodio. Sin embargo,
hay posibilidades de que este podcast no funcione, por lo menos hoy. Pero reitero, si le das el lugar que necesita, si haces tu parte, por decirlo de alguna forma, seguramente con el pasar de los días va a terminar funcionando y va a poder hacerte dormir. Vamos a enviarle un beso muy grande a Miriam, una vez más, un beso que cruce el océano Atlántico y llegue volando, cual cigüeña que trae un bebé. Bueno, mi beso llegará volando, o incluso puedo enviarte un beso, querida Miriam, a través de una cigüeña. Llamaré a una cigüeña como si llamase a un repartidor de globo para que te lleve el beso, para que cruce el océano, la cigüeña, y deposite el beso allí en Madrid. Y si no hay ningún repartidor, si no hay ninguna cigüeña que se anime a tal travesía, bueno, puedo llegar a subir mi beso a un crucero, ¿no? De esos que une Europa y América, bueno, y que mi beso vaya allí. Yo te lo haré llegar, Miriam, de alguna forma. Puedes quedarte tranquila y puedes estar segura de que eso ocurrirá. Voy a contar una historia que tiene que ver con el señor Cristian Castro y con la batalla. Creo que era una especie de batalla lo que había quedado pendiente hace unos episodios atrás. La batalla del señor optimista contra Cristian Castro. Cristian Castro siempre aparecía para boicotear los planes del señor optimista, que no era el señor optimista al principio, ¿no? Luego pasó a ser el señor optimista. ¿Cuándo pasó a ser el señor optimista? Bueno, cuando pudo derrotar a Cristian Castro. Oh, pobre Cristian Castro, es una persona muy noble y hace lindas canciones. Bueno, sí. Sin embargo, el señor optimista, que reitero, no se llamaba señor optimista, siempre lo tenía a Cristian Castro allí boicoteándole los planes. Oh, qué mala persona crees que eres, Cristian Castro. Qué mala persona que terminaste siendo, ¿no? A pesar de que uno pensaba que todas tus canciones estaban dedicadas eh, a, al amor, quizás, y a la visión azul del amor, ¿no? Este amor es azul como el mar azul. Y luego uno termina dándose cuenta que eres un boicoteador de planes. Pero no es Cristian Castro el culpable. No es Cristian Castro directamente la persona que se encargaba de boicotearle los planes a la gente. Cristian Castro el pesimista. No. Ocurre que el señor optimista, el protagonista de la historia del día de hoy, era una persona que luchaba por superar su pesimismo. Y su pesimismo estaba directamente ligado a Cristian Castro, ¿no? Era una persona muy fanática de Cristian Castro. Era una persona que tenía su habitación llena de pósters e imágenes de Cristian Castro, varias remeras, varias camisetas con la foto de Cristian Castro descansaban en su vestidor. Incluso tenía un tatuaje de Cristian Castro expresando su amor por Cristian Castro. Un fan, por decirlo de alguna forma, sin que
la persona en cuestión tuviese forma de ventilador, ni mucho menos. Era un fan de Cristian Castro, el señor optimista. Luego, reconvertido en señor optimista, comenzó siendo un fan de Cristian Castro. En un momento, enteróse él que dicho cantante se presentaría en su ciudad. Obviamente para esto, el señor optimista, que reitero, no era el señor optimista para ese entonces, movió cielo y tierra, ¿no? Si es que es adecuada la metáfora, para conseguir entradas y poder ir a ver la presentación de Cristian Castro. Cristian Castro se presentaba en una arena muy famosa allí en la ciudad en la cual residía el señor optimista. El señor optimista que todavía no se llamaba el señor optimista, de hecho tampoco se llama el señor optimista, lo hemos bautizado nosotros para poder desarrollar esta historia. Empezó el fan de Cristian Castro, vamos a llamarlo así, en esta primera etapa de la historia, vamos a llamarlo el fan de Cristian Castro. El fan de Cristian Castro movió cielo y tierra para poder conseguir una entrada para la presentación de Cristian Castro. No pudo. Las entradas se agotaron muy rápido. En principio por una promoción que se puso en marcha a raíz del convenio que un famoso banco tenía con la productora que había contratado a Cristian Castro. Realizaron una preventa exclusiva para clientes de ese banco que terminó por llevarse la mitad de las entradas. Y la otra mitad se puso en venta para el público en general. Ocurre que muchas entradas fueron compradas por revendedores. Entonces, para aquellos que querían comprar su entrada de buena fe y para aquellos que querían pagar el precio legal y poder ver a Cristian Castro en la única presentación que él haría en esa ciudad, bueno, se les dificultaba bastante, ¿no? Había muy pocas entradas, habían quedado muy pocas entradas que terminaron por agotarse en minutos. De hecho, no había sido muy agradable, no había sido quizás la mejor opción, quizás fue una casualidad del destino, pero en el momento en el cual el fan de Cristian Castro estaba conectado al sitio web para poder efectuar la compra de la entrada, él tenía los ojos cerrados, apretando los ojos muy fuerte y cruzando los dedos. ¿Me explico? O sea, cuando uno cierra los ojos y los aprieta fuerte, tiene quizás la esperanza de que esa situación pueda ayudarle a conseguir un determinado objetivo. En este caso, el objetivo era conseguir una entrada para poder ir a ver a Cristian Castro, ¿no? En realidad, cerrar los ojos fuerte no te va a ayudar en nada, ¿no? Porque, qué sé yo, si uno se pone frente al ordenador así, al cerrar los ojos fuerte y decir, quiero una entrada, quiero una entrada, quiero una entrada, no creo que ayude demasiado esa situación. Sin embargo, uno hace esas estupideces como para hacer un poco más de fuerza. Además de apretar fuerte los ojos, el fan de Cristian Castro tenía los dedos cruzados de las dos manos. ¿Viste cuando uno pone el dedo mayor sobre el dedo índice como
en una expresión de suerte, o como para tener suerte. Bueno, así estaba el fan de Cristian Castro, con los dedos índices montados sobre, perdón, con los dedos mayores montados sobre los dedos índices de las dos manos, con las manos levantadas y cerrando fuerte los ojos y deseando con toda el alma e incluso diciéndolo en voz alta: voy a conseguir una entrada, voy a conseguir una entrada, voy a poder conseguir una entrada, voy a poder conseguir una entrada. Como todo fan de Cristian Castro, estaba escuchando la música de Cristian Castro la mayoría del tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Cualquier persona que se considere fan de un músico suele estar escuchando su música, no digo la mayoría del tiempo, pero por lo menos bastante seguido, ¿no? Cualquier fan de una agrupación o incluso de un solista, como es el caso de Cristian Castro, suele gustar de la música que hace Cristian Castro y reproducirla en donde uno esté, por lo menos siempre que tenga oportunidad. Obviamente que hay fans y fans, ¿no? Hay fans que no están escuchando todo el tiempo lo mismo y hay otros que sí. Bueno, en este caso, este fan de Cristian Castro estaba todo el tiempo escuchando Cristian Castro. Y oh casualidad del destino, oh mágico destino que ahora mismo estás, como quien dice, interfiriendo en mi vida. Yo, que ahora mismo estoy frente al ordenador, conectado al sitio web, esperando mi turno en la fila, con los dedos cruzados de las dos manos y cerrando los ojos bien fuerte, deseando poder conseguir una entrada y repitiendo esa frase en voz alta: voy a poder conseguir una entrada, voy a poder conseguir una entrada. Casualidad del destino o no, en ese mismo instante, la canción que estaba escuchando el fan de Cristian Castro estaba llegando a su estribillo. Era una canción, obviamente, de Cristian Castro. Y en el mismo momento en el cual él cruzaba los dedos, apretaba los ojos y repetía en voz alta: voy a poder conseguir una entrada, la canción, como una burla del destino, parecía responderle. ¿Cómo le respondía la canción? Con la mismísima voz de Cristian Castro diciéndole: no podrás. Y el fan de Cristian Castro, inmediatamente al escuchar eso, abrió los ojos, asustado, escéptico acerca de lo que estaba pasando. Él no entendía demasiado qué es lo que estaba ocurriendo. Él deseaba conseguir una entrada. Había repetido en voz alta: voy a poder conseguir una entrada. E inmediatamente su reproductor de música le contestaba, la canción que estaba en su reproductor de música le contestaba: no podrás. En ese mismo instante, el fan de Cristian Castro se levantó de su asiento y dejó el ordenador allí solo, que intentase conseguir una entrada por sí mismo. En realidad, mucho no estuvo pensando en las consecuencias de sus actos, ¿no? No pensó en ningún momento que si él se levantaba, quizás en ese preciso instante iba a poder ingresar al sitio web de venta de entradas e iba a terminar perdiendo su lugar, porque claro, si uno está esperando allí para hacer la fila y a uno le dan una determinada cantidad de tiempo para que pueda elegir su butaca y hacer la compra, y uno no lo hace en el tiempo
que le han asignado, uno pierde su lugar, ¿no? Y bueno, y debe volver a entrar luego. Sin embargo, nuestro fan de Cristian Castro no entendía cómo su ídolo, no entendía cómo el mismísimo Cristian Castro le hablaba o parecía hablarle a través de una canción, y en el preciso momento en el cual él le pedía a quién sabe quién, a quién sabe qué, la posibilidad de poder conseguir una entrada, el mismísimo Cristian Castro le respondía que no iba a poder. Se levantó de su silla, dejó el ordenador así solo y se fue a la cocina a comer 2 huevos duros. Como cualquier persona que se sienta ansiosa, nuestro fan de Cristian Castro se fue a comer 2 huevos duros. Y vos me dirás, yo soy ansioso pero no como huevos duros. ¿Y qué tiene? O sea, no. ¿Hay una relación directa entre la ansiedad y el huevo duro? Depende. Hay personas que son ansiosas y no gustan del huevo duro. Pero el huevo duro tiene una cosa que el huevo frito no tiene, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, en principio la dureza. No es que el huevo duro sea muy duro que digamos, o sea, qué sé yo, es un huevo hervido cuya contextura cuando uno le quita la cáscara es más bien blanda. Así que no entiendo por qué uno le llama huevo duro a lo que debería llamarse huevo blando, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, los ansiosos comen huevos duros. ¿Por qué comen huevos duros los ansiosos? Bueno, yo qué sé. Si vos sos ansioso y no comés huevo duro, incluso no comés huevos duros cuando te sentís ansioso, quizás estés por revolucionar el mundo. Quizás estés por cambiar el paradigma social y humano. Quizás seas quien encabece la revolución de los huevos, la revolución huevera, la revolución ansiosa huevera. Quizás encabeces la resistencia de todos aquellos ansiosos que no comen huevos duros. Tendría que poder hacer una especie de encuesta, ¿no? Para ver cuántos oyentes de este podcast se sienten con ansiedad y cuántos de ellos comen huevos duros cuando se sienten ansiosos. Porque el huevo duro, cuando uno empieza a comerlo, comienza por la clara y cuando llega a la yema, inmediatamente debe dejar su ansiedad de lado. Porque si uno se come el huevo duro con ansiedad, uno termina por correr el riesgo de atragantarse, ¿no? Porque la yema del huevo es tan seca cuando el huevo se hierve y cuando la yema se cocina de esa forma, que es imposible comérsela rápido, ¿no? ¿Cómo hace uno para comerse la yema del huevo rápido sin ahogarse y sin la ayuda de un líquido, ¿no? Que nos permita poder ingerir la yema del huevo de una forma un poco más amigable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno empieza a comer la clara y está todo bien. Cuando llega la yema es tan seca y se le hace una pasta a uno en la boca que uno puede terminar ahogándose y sin poder tragar el huevo, ¿no? Y empezar a toser y que se arme una porquería ahí cuando uno tendría que estar comiendo y la comida ser un momento agradable. Bueno, no. Se corre el riesgo de que uno se atragante de lo seco que es el huevo y termine por generarse una situación
un poco desagradable. Es por eso que no hay que comer huevos duros cuando uno tiene un cóctel, qué sé yo, con personas multimillonarias, por ejemplo, ¿no? Uno habitualmente suele tener cócteles con personas multimillonarias o, qué sé yo, con embajadores de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, el embajador de Gales, ¿no? Está el embajador de Gales ahí y uno tiene una cena ahí en la cual está presente el embajador de Gales y uno pide para comer huevos duros. Bueno, no conviene porque uno puede llegar a atragantarse y a terminar escupiendo el huevo ante la imposibilidad de tragarlo. Entonces, claro, todo el mundo allí escuchando música de jazz, todos vestidos con smoking y vestidos de noche, ¿no? Vestidos largos para las mujeres, smokings para los hombres, fracks para los hombres, galeras incluso, y uno ahí escupiendo el huevo duro. No queda bien, incluso corremos el riesgo de que no nos inviten más allí a los cócteles con el embajador de Gales. Así que es preferible no comer huevos duros. Ah, pero el podcaster me dijo que si yo soy ansioso, coma huevos duros. No, yo dije que el ansioso suele comer huevos duros. De ahí a que el ansioso elija comer huevos duros o no, ya es una cosa que va en cada uno. Incluso, de ahí a que el ansioso quiera comer huevos duros en el momento en el cual comparte un cóctel con el embajador de Gales, bueno, eso queda a criterio de cada uno. El fan de Cristian Castro se para y se va a la cocina a ingerir 2 huevos duros. En el momento en el cual ingiere los huevos duros, se ve que la proteína contenida en la clara del huevo duro lo ilumina. Se ve que la proteína inmediatamente hace efecto sobre sus músculos, el músculo crece y esa crecida acelera el torrente sanguíneo y le va más sangre al cerebro y allí es donde se le ocurre una idea, ¿no? Allí es donde se le ilumina la lamparita arriba de la cabeza, como en los dibujos animados, al fan de Cristian Castro. Y el fan de Cristian Castro en ese momento, lejos de tener un momento eureka, decide enfrentarse al destino, decide enfrentarse a Cristian Castro. ¿Cómo un fan de Cristian Castro va a enfrentarse a su ídolo máximo? ¿Cómo uno puede enfrentarse a quien estuvo idolatrando hasta hace unos minutos? Bueno, gracias al huevo duro, ¿no? El huevo duro, ahí la proteína, crece el músculo, músculo acelera sangre, sangre va al cerebro, cerebro, se te aclaran las ideas y te das cuenta que la única forma de cambiar tu destino está en ti, oh hermano. Eso es lo que le pasó al fan de Cristian Castro, ¿no? Que incluso había pensado en cambiarse el nombre para autobautizarse, obviamente, Cristian, ¿no? Como cualquier otro fan de Cristian Castro. En ese preciso momento en el cual el fan de Cristian Castro quiso enfrentarse al destino, quiso enfrentar su propio destino, que no es lo mismo enfrentar su propio destino que enfrentarse al destino. Enfrentar su propio destino quiere decir, bueno, yo acepto lo que el destino tiene preparado para mí y, como quien dice, surfeo la ola. O sea, me subo a la tabla y surfeo la ola. Esto es lo que el destino me tiene preparado. Bueno, yo me adapto y juego el juego. Sin embargo, enfrentarse al destino implica oponerse. Enfrentarse al destino implica decir no. Querido destino, te agradezco los bienes recibidos, pero te agradezco todo el plan que tienes para mí, pero en este momento no voy a aceptarlo. En este momento el creador de mi destino soy yo. Así que
como una persona con los huevos bien puestos, volvió hacia donde estaba el ordenador, sentóse allí, el fan de Cristian Castro, y reitero, ya con los huevos, ya un poco más abajo, o sea, porque al principio, claro, cuando pasó esto tenía tipo los huevos en la garganta, ¿viste? Pero ahora ya tenía los huevos más abajo, ¿no? Sin embargo, los tenía bien puestos. ¿Por qué? Porque se los había comido. Entonces, con los huevos bien puestos, volvióse hacia donde estaba el ordenador y se dijo a sí mismo, ni Cristian Castro, ni nadie podrá impedirme conseguir una entrada para el show de Cristian Castro. En algún momento, nuestro querido protagonista fantaseó con la idea de que Cristian Castro tenía algo en contra de él, ¿no? Y que Cristian Castro de alguna forma no quería que él asistiera a su show. Después pensó que quizás esa situación era muy difícil que existiera y que incluso tener ese pensamiento era bastante soberbio de su parte, ¿no? Porque el hecho de pensar de que Cristian Castro se va a ocupar exclusivamente de que vos no vayas a su concierto, te da una importancia bastante grande, o por lo menos pensás o creés que tenés una importancia bastante grande, ¿no? De solo pensar que Cristian Castro puede haber urdido un plan malévolo, incluso ir a ver a una bruja o algo así para que vos no puedas conseguir una entrada para ir a su show, bueno, es quizás ubicarte en un lugar demasiado importante, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo más probable es que Cristian Castro ni siquiera supiera quién era nuestro fan protagonista del día de hoy. Nuestro fan fantaseó con esa idea y después dijo, nada, Cristian Castro no tiene idea de quién soy yo. Sin embargo, está queriendo boicotearme la posibilidad de asistir a su show. Quizás no quiera que yo vaya porque me conoce de algún lado. Quizás me ha estado espiando a través de la webcam. Quizás Cristian Castro es un hacker. Y me conoce y sabe que, bueno, yo me baño con una esponja que tiene forma de osito. Y quizás Cristian Castro no quiere personas con actitudes infantiles en sus shows. A lo que él mismo se respondió, bueno, pero ¿cómo se enterará Cristian Castro que yo me baño con una esponja de osito? ¿Cómo puede llegar a espiarme? ¿No? A través de la webcam. Bueno, pero ¿en qué momento yo me he bañado frente al ordenador? En ningún momento. ¿No? Todo esto pensaba nuestro fan de Cristian Castro y de esa forma descartaba, ¿no? Algunas hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de que Cristian Castro estaba enojado con él o no quería que él asistiera a su concierto por bañarse con una esponja de osito. No tenía que ver con eso. Tenía que ver quizás con lo que el destino le tenía preparado. Quizás tenía que ver con un Cristian Castro que va más allá de lo que nosotros conocemos, que va más allá de sus canciones, y con un Cristian Castro pesimista, encargado de intentar boicotearte siempre todo aquello que quieras hacer, ¿no? Ante cualquier idea que se te presente, ante cualquier posibilidad que se te cruce por la cabeza, ante cualquier
nuevo plan que estés pensando llevar a cabo, aparece Cristian Castro allí. No podrás. Cristian Castro, el pesimista. Un pesimista al que las personas le darán batalla. Un pesimista al que las personas se enfrentarán. Y si no es Cristian Castro el encargado de boicotear los planes y es solamente cosa del destino y es casualidad del destino, hay personas como nuestro fan de Cristian Castro, protagonista del día de hoy, que se enfrentarán a ese destino, se enfrentarán a ese Cristian Castro. Quizás haya muchos Cristians Castros. Quizás haya un Cristian Castro cantante. Quizás haya un Cristian Castro pesimista. Quizás no sea el mismo Cristian Castro que canta. Quizás sea un holograma. Quizás sea una representación de Cristian Castro en forma de amuleto de la suerte. ¿No? Yo tengo una amiga que tenía la imagen de Cristian Castro cual estampita, ¿no? Puede ser de San Cayetano o de Cristian Castro. La tenía ahí en la billetera, ¿no? Cristian Castro, que decía que le daba suerte. En fin. La mayoría de las veces Cristian Castro no da suerte. Cristian Castro es como una especie de rey del pesimismo, de dios del pesimismo. Si es que en la mitología puede llegar a existir el dios del pesimismo, ese es Cristian Castro. Siempre intentando boicotearte los planes, quizás no adrede, quizás sin querer, quizás las canciones de Cristian Castro no tienen el objetivo de boicotear nada. Quizás Cristian Castro solamente canta sus canciones de una forma muy inocente, sin querer hacerle daño a nadie. Sin embargo, cada vez que Cristian Castro te dice que no vas a poder, vos aceptás lo que te dice Cristian Castro. Como buen fan de Cristian Castro, aceptás lo que él te dice. Y te quedás allí en una actitud pasiva, inmóvil, sin poder llevar a cabo lo que te habías propuesto. Nuestro fan de Cristian Castro quiso enfrentar a ese destino, quiso enfrentar a Cristian Castro. Volvió hasta su ordenador e hizo lo que cualquier persona en su lugar hubiera hecho. Le dio stop a la canción de Cristian Castro en Spotify. Algo que no había hecho nunca. Nunca en su vida había detenido una canción de Cristian Castro que estuviera sonando en Spotify. ¿Por qué? Porque él era fanático de Cristian Castro y así como buen fan, todos los fans de los músicos, reitero, escuchan la música de sus ídolos durante gran parte del día. Esta persona era tan fan de Cristian Castro que nunca había siquiera fantaseado con la posibilidad de detener una canción de Cristian Castro. Las canciones en su casa sonaban todo el tiempo, independientemente de si él estaba o no en la casa. Era como una especie de calefacción la música de Cristian Castro en su hogar. Era una cosa que sonaba todo el tiempo, por más que él esté durmiendo, por más que él esté trabajando, por más que él no estuviera en la casa, la música de Cristian Castro continuaba sonando. ¿Para qué? Para que él, cuando volviera a su casa, encontrara canciones de Cristian Castro, para que él, cuando se levantase luego de un sueño reparador, lo primero que oyera no fuera el canto de los pajaritos, sino la música de Cristian Castro. La música de Cristian Castro en su casa era una especie de loop infinito. Sin embargo, nunca había tomado tal notoriedad como en ese momento en el cual él estaba queriendo comprar una entrada. Allí apareció Cristian Castro
como respondiéndole personalmente a él, diciéndole, no podrás. Y él quiso enfrentarse a ese destino que Cristian Castro le tenía preparado, o incluso enfrentarse a Cristian Castro y a través de él enfrentarse a su destino. Detuvo la música de Cristian Castro e inmediatamente, como algo mágico, se habilitó su lugar en la fila con un montón de entradas disponibles para que él pudiera elegir incluso el lugar en el cual se quería sentar. Parecía como si realmente se tratase de algo mágico, como si realmente se tratase de un optimismo que él había logrado tras cortar, tras detener la música de Cristian Castro, tras dejar de escuchar la música de Cristian Castro. Cristian Castro y su mensaje pesimista, no podrás, no podrás. Nuestro fan de Cristian Castro quiso detener esa racha negativa, quiso detener esos mensajes subliminales, pesimistas, que no lo dejaban ser. Detuvo la música de Cristian Castro y un mundo nuevo se abrió frente a él. La posibilidad de comprar entradas para ir a ver a Cristian Castro. La vida le sonreía. Sintió por un momento que podía llegar a hacer cualquier cosa que se propusiera, que ahora mismo nada lo detenía y que quizás Cristian Castro, sin saberlo, lo estaba deteniendo. Esa canción en particular de Cristian Castro lo estaba deteniendo. El pesimismo de Cristian Castro diciéndole todo el tiempo, no podrás, no podrás, quizás lo privaba de salir a vivir su vida, la vida que quizás estaba destinada para él, pero que quizás él mismo estaba relegando. En ese preciso instante en el cual se vio con la posibilidad de comprar entradas para ese show que tanto había anhelado, imagínate que él era fan de Cristian Castro hacía ya varios años y siempre había estado esperando la posibilidad de ir a verlo en vivo, ya que Cristian Castro nunca había pasado por su ciudad y él no tenía tampoco los recursos económicos como para poder viajar e ir a ver un concierto suyo en otro lugar. Sin embargo, en ese momento cambió de opinión. Claro, estaba intentando cortar con Cristian Castro, detuvo la canción de Cristian Castro, la canción pesimista de Cristian Castro, y un mundo nuevo se abrió ante sus ojos. Claro, no iba a volver a comprar una entrada para ir a ver a Cristian Castro y volver a escuchar esa canción, o por lo menos correr el riesgo de escuchar esa canción. En ese momento entendió que no era Cristian Castro el culpable, sino que el problema era la canción. La canción de Cristian Castro que simplemente tenía un mensaje pesimista y siempre le decía a él que no iba a poder hacer eso que se había propuesto hacer. Apagó el ordenador, arrancó los pósters y las imágenes de Cristian Castro de un tirón, ¿no? Arráncame la vida de un tirón, arráncame los pósters de Cristian Castro de un tirón. Se divorció de alguna forma de su fanatismo para con Cristian Castro y se convirtió en un hombre nuevo. Ahora es el señor optimista. ¿Por qué? Porque dejó atrás su época de pesimismo. Su época de pesimismo quizás fomentada por Cristian Castro o fomentada por cómo él
interpretaba quizás una canción de Cristian Castro. Quizás era Cristian Castro el culpable, el dios del pesimismo. No podrás, no podrás. Bueno, no sabemos si la culpa la tiene Cristian Castro o la culpa la tenía él. Ahora mismo dejó de escuchar a Cristian Castro y escucha Metallica. Ya se fue de un extremo al otro y empezó a escuchar metal, rock pesado, heavy metal. Se siente muy bien, por lo menos en lo que nos hemos enterado hasta ahora. Es una persona optimista, se ha dejado los cabellos largos, tiene barba y tatuajes, y se viste con prendas de cuero. Quizás era un deseo que él había tenido siempre y Cristian Castro no lo dejaba cumplir esos deseos, ¿no? Quiero ser heavy metal, no podrás. En fin, la moraleja de esta historia quizás esté muy clara, ¿no? No te dejes convencer o no te dejes llevar por mensajes pesimistas y enfréntate a tu propio destino. Tienes, de alguna forma, tu futuro en tus manos, tu vida está en tus manos y solo de ti depende el hecho de poder cambiar tu vida. Deja de contaminarte con mensajes pesimistas. Arranca los pósters de Cristian Castro de un tirón y sal. No sal de la comida, digo sal al mundo. No deja el pesimismo de lado, deja los mensajes pesimistas, esquiva los mensajes pesimistas. No dejes que nadie te diga ni lo que tienes que hacer, ni te aconseje acerca de lo que tengas que hacer. Ni las personas, ni la música, ni el cine, ni nada. Y mucho menos las noticias. Las noticias tienen quizás los mensajes pesimistas más fuertes. No dejes que nadie te diga lo que puedes o lo que no puedes hacer, pero además no dejes que nadie interfiera en tus ganas, no dejes que nadie interfiera en tu optimismo, no dejes que nadie te diga que no vas a poder hacer algo que seguramente vas a poder hacer. Dulces sueños.